Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarme de nuevo. Estamos en la conferencia 19. Nomás nos queda esta conferencia y una más, de toda la serie de 20 conferencias científicas creacionistas, muy interesantes. Y otra vez, no le voy a fallar. Eso me ha sido un placer. Pasé actualmente más de un año preparando esas conferencias 19 y 20. Bueno, como siempre queremos ver los contrastes. La evolución por azar dice que no solo ha evolucionado el hombre biológicamente, sino que ha evolucionado intelectualmente. Al contraste, la creación por el Creador dice que el hombre fue creado muy inteligente en la imagen de Dios y se ha degenerado y es menos inteligente que los antepasados. Dice, eso va a ser difícil. Bueno, está bien, yo pensaba lo mismo, pero cuando empecé a investigar las pruebas científicas es impresionante, tan inteligente que fue el hombre antiguo. Ahora, siempre están lavándonos el cerebro con diferentes dibujos, diferente falta de información. Aquí en esta caricatura de arriba tenemos los gordos que son neandertales. La gente más allá por la loma son aparentemente, según el dibujo, la caricatura, gente más inteligente. Y ellos están gritando a los neandertales. Dicen, neandertales, neandertales, no pueden hacer fuego, no pueden hacer lanza, lero, 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 lero. Y todo el mundo se ríe. Ahora, otra vez están dando una enseñanza que el hombre ha evolucionado intelectualmente. O aquí en el otro dibujo, la portada de un libro para niños, el hombre primitivo. Estos hombres con calzones de piel, sin zapatos, sin camisa, tiene así una lanza de madera, con una punta de piedra, el fuego, buscando cómo cazar un mamut. Otra vez están dando una enseñanza, pero enseñanza que no coincide con la ciencia, la historia actual. Ahora, en el relato bíblico, dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hizo al hombre y mujer en su imagen, su semejanza, con bastante sus habilidades. Inclusive, Adán nombró los animales. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Claro, está nombrando así por grupos, pero total es que fue tan inteligente. Y aún ese fue antes que Dios hiciera para él su compañera Eva. En Génesis 4, como mencionamos en otra ocasión, tenemos la historia de Caín y de Abel. Pero también tenemos ahí la secuencia de las primeras generaciones después de Adán. Y he marcado aquí con un círculo sobre el número de generaciones después de Adán. Primero, salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, y la cual concibió, dio a luz a Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Ahora, aquí vemos haciendo una ciudad, edificios, calles, drenajes, tal vez agua potable, ¿por qué no? Pero hizo una ciudad. Esa es la primera generación después de Adán. Después puede ver que brincamos varias generaciones y llegamos a la séptima generación después de Adán. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres y nombró, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Aquí tenemos inicios de agricultura.
Luego dice, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahora, deberían saber que la música, que sean los tonos de las cuerdas, o también los agujeros en una flauta, es algo muy preciso, una ciencia muy exacta. Y ellos podían hacer instrumentos musicales. Fue gente inteligente. Y Sila, la otra mujer, también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Podían sacar los oros, tenían proceso para hacer mucho calor, para derretir a esos metales y también trabajar con ellos. Mucha inteligencia en las primeras generaciones. Otro recuerdo de nuestras líneas de tiempo. De la creación hasta el día presente, 6,000 años. De la evolución ha pasado 20,000 millones de años. Eso es importante, pero también acuérdense aquí del registro bíblico. Hace unos 4,400 años fue el gran diluvio. Y eso es importante en esta conferencia. Ahora, la gente que sobrevivió del diluvio y luego fueron así poblando la tierra, fueron formando diferentes civilizaciones. Aún cuando Dios confundió las lenguas, fueron así separados, pero trajeron mucho de la tecnología que tenía antes del diluvio. Aún dice en Génesis 5 que Adán podía escribir, dice, el libro de la genealogía de Adán. Entonces tenían libros también. Pero fíjese algunos comentarios de arqueólogos grandes al encontrar esas antiguas civilizaciones. Mayormente las grandes culturas aparecieron hace como 3,000 años antes de Cristo. Ahora, esa es una cifra que tal vez es inflada, pero coincide muy cerca al relato bíblico. Por ejemplo, cerca de 3,000 años antes de Cristo, Egipto apareció completamente desarrollado. H. Frankfurt, quien excavó Tel Uqay, 80 kilómetros al sur de Bagdad, dice que es sorprendente. O sea que, wow, están ahí. O sea, no están evolucionando su inteligencia, están con un desarrollo. Pierre Amiet, que excavó Elam, lugar antiguo de Irán, dice extraordinario. André Parrot, que excavó Sumer en Babilonia, en Irak, una llama que se encendió tan rápido. Leo Oppenheim, de Mesopotamia, en antiguo Irak, dice, enfatizó el periodo sorprendentemente breve, durante lo cual se levantaron las civilizaciones. ¿Por qué? Era gente inteligente, no están evolucionando, trajeron su inteligencia desde el mundo antes del diluvio. Harappa, Mohenjo-Daro, centros del Valle Indio, aparecieron de repente. La cultura maya de Centroamérica, con su calendario, empezó 3,000 años antes de Cristo. Los constructores de los megalitos, las rocas gigantes, enormes, del noroeste de Europa, también aparecieron al mismo tiempo. Aún aquí se ve en este mapa del mundo las partes de las grandes civilizaciones en el mundo. En Centroamérica, aquí por Suramérica, los incas, aquí por Inglaterra, los megalitos, Mesopotamia, Medio Oriente, por Egipto, en India y en la China. Ahora, lo que vamos a ver en esto, aunque sea breve, son pistas de evidencias que el hombre primitivo o antiguo ha dejado. Rápidamente voy a decir algo, aunque no entremos en todos, pero para ver algo que está ahí. Geografía, mapas, navegación, astronomía, tiempo y distancias a los astros, cosmología y las estrellas, matemática, geometría, álgebra, metalurgia y fundiciones, vidrio, microscopios y telescopios. Dice, ay, espérense, déjenme leer la lista, después saco las pruebas. Construcciones gigantescos, técnicos de construcción y detalles para casas, planificación de ciudades, calles, drenajes y agua, ingeniería civil, túneles, aparatos, robots mecánicos, cosas de uso cotidiano, ropa, joyería, cosméticos,
arte, escultura, pinturas, salud, medicina, cirugía y dental, electricidad, luz electrónica, aviones y vuelo. Y yo sentí lo mismo, pero ya van a ver. Viajes hasta la luna y más allá. Unos secretos increíbles y armamentos nucleares. Es mi meta en estas dos conferencias. Bueno, todo inició con este excelente libro en inglés, se llama El enigma del hombre primitivo. Tecnología avanzada en las civilizaciones pasadas, por Donald Chittick. También lo que me ayudó bastante más fue este libro de internet, un e-libro por Jonathan Gray, que su título se traduce Secretos de los hombres muertos. Muy, muy interesante. 400 páginas imprimí y fue excelente. Abrió mucho mi comprensión en esta área. Pero empezamos con evidencia. Tenemos las pirámides egipcias. Son grandes enigmas, problemas para los científicos. ¿Cómo pudieron edificar un edificio, la Gran Pirámide, de 2.300.000 piedras de 2.5 toneladas cada una, a una altura de 140 metros y con tanta precisión? Y la primera pirámide fue la mejor de todas. Inclusive ni las podemos hacer un arreglo. No sabemos cómo mover ni cómo volver a acomodar las piedras. También la escritura egipcia es muy avanzada. Gunther Dreyer, del Instituto Arqueológico de Alemán, descubrió una dinastía antes de la primera dinastía egipcia, la cual ya tenía lo que Vivian Davis, encargada de las antigüedades egipcias en el Museo Británico, dice: es uno de los manuscritos más hermosos, los jeroglíficos egipcios. En Egipto el escribir no tiene precursores, ya aparece completo. Eso es impresionante y eso es un hecho científico. También los egipcios tenían una pintura azul que ha durado azul por 4.000 años. En Pompeyi, Italia, encontraron en 1812, se encontró una pequeña cantidad de ese azul. Los químicos tomaron más de 100 años para resolver el misterio. El secreto es una sílica de calcio y cobre por un proceso preciso a una temperatura de 1000 grados centígrados. Y sigue siendo azul. Eran muy, muy ingeniosos los egipcios. ¿Qué tal? Pasta dental egipcia. Un papiro egipcio del cuarto siglo después de Cristo contiene una receta para dientes blancos y perfectos. Lleva menta, sal, granos de pimienta negra y pétalos de iris. Hace poco, investigadores descubrieron que la iris, la flor iris, como se ve aquí, es muy benéfica para prevenir enfermedades de la encía. En un reciente Congreso Internacional de Odontología, dentistas, un dentista probó la pasta picante y dijo: encontré que no fue tan mal y después mi boca se sentía fresca y limpia. Colgate hizo su primera pasta dental en 1873, pero los egipcios tenían pasta dental mucho antes y aún mejor de lo que tenemos ahora. Esta réplica de artefacto, como jarrón del pueblo Partia, cerca de Bagdad, Irak, tiene unos 2000 años. Fue encontrado en 1930 por el arqueólogo alemán Wilhelm König. Muchos creen que es un tipo de batería. Una réplica llena de jugo de uva produjo entre 1.5 y 2 voltios de corriente. Las primeras baterías modernas estaban en uso desde 1840, pero ellos no tenían batería hace 2000 años.
Aquí se ven más los artefactos de la batería antigua. Otras fotografías. Y aquí está el científico con la réplica. Y aquí usando la batería para pegar metal sobre esta estatua a través de la electrólisis. Ahora, en la Biblia dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ahora, imagínate, si hoy tuviéramos una sola lengua y todos hablamos con las mismas palabras, sería fantástico la comunicación. Si hay un descubrimiento en Francia, ya no tenemos que traducir a español, podemos ya saber qué fue su descubrimiento. Si nosotros hacemos algo aquí en México, puede ir a todo el mundo para que también entendiera. Entonces fue rápido el compartir de información en aquel tiempo. Pero cuando Dios confundió sus lenguas, se separaron así las diferentes culturas. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Eso fue después del diluvio. Dios dijo que deberían así esparcirse, pero no fueron obedientes. Entonces fue por eso que Dios confundió sus lenguas. Pero tenía esa tecnología que trajeron desde antes del diluvio. Aquí tenemos cerca Antiquitera, en 1900, los buzos descubrieron el mecanismo de una calculadora. Aquí es el objeto actual y con uso de rayo X pudieron descubrir que tenía 27 engranes y redes de movimiento para computación. Una réplica de la computadora diferencial encontrado en una nave hundida cerca de la isla Antiquitera, Grecia. Tiene unos 2000 años de edad. Nadie creía que existiera tal mecanismo. Un aparato similar de computación fue hecho por Charles Babbage en 1832. ¿No les dije? El hombre antiguo era igual o más inteligente que el hombre moderno. Y entonces, por eso la gente dice, nadie podía creer que existiera tal cosa. ¿Por qué? Su creencia estorba sus descubrimientos. Dice que el hombre está evolucionado también intelectualmente. Pero si empezamos que fuimos creados por Dios en su imagen, su semejanza, ¿qué crees? Vamos a ver que estamos muy buenos inteligentemente y estamos degenerando por cuestión del pecado y la maldad del ser humano. Y es actualmente lo que estamos viendo. Aquí es otro más preciso de ese aparato de computación diferencial. A lo mejor fue algo para la nave, para calcular su orientación a través de las estrellas cuando estaba navegando en el mar. En Rusia, desde 1993, en las montañas Ural, centro Rusia, un poquito al este de Moscú, científicos rusos han encontrado muchas piezas eléctricas de nanotecnología. ¿Qué es nanotecnología? Es una tecnología de cosas muy, muy pequeñas. Motorcitos, cosas que se pueden mover, telescopios, todo eso, pero muy, muy miniaturas, electrónicamente hablando. Las piezas que fueron encontradas miden entre 3 centímetros hasta tan pequeños de 0.003 milímetros. Son hechos de cobre, tungsteno, molibdeno. El problema principal es que se encuentran a una profundidad de 3 a 12 metros en piedra que pertenece a la era Pleistocena. Todos los elementos se encuentran aquí en la Tierra, o sea, no fueron traídos así de extraterrestres. ¿Puede ser que hombres primitivos, antiguos, las hicieron? Claro que sí, es lo obvio. ¿Sabe qué grande es 0.003 milímetros? Pues yo tampoco. Pero un cabello humano es 0.070 milímetros. Ellos tenían
alambres 25 veces más delgado que un cabello humano. Eso es impresionante. De Tiwanaku, Bolivia, a una altura de 3.800 metros sobre el mar, tenemos donde hay muy poco oxígeno. La escultura Puerta del Sol, arriba, es hecha de una sola piedra de 10 toneladas. Aún lleva imágenes del elefante y de la extinta Macrauchenia abajo. La Macrauchenia pesaba, si se acuerdan del famoso, o más bien infamoso, evolución del caballo, 1.400 kilogramos. Era un animal grande. Entonces dibujaron elefantes y macrauchenias porque los habían visto. Pero imagínense, a esa altura está difícil que uno camine, mucho menos que trabaje. También ahí mismo está el jardín hundido. Tiene caras de todas las razas del mundo. Ahora, yo sé que nomás hay una raza, pero lo que nombramos diferentes aspectos fisiológicos que distinguen así diferentes culturas en el mundo. Hay algunos aspectos que sí notamos las diferencias. Pero ellos tienen aquí en este jardín hundido todas esas caras de diferentes personas. Alguien estaba viajando, cruzando los océanos, tanto al oriente, tanto a África y Europa, aquí en Sudamérica. Tuve el privilegio de visitar el sitio turístico La Mitad del Mundo, cerca a Quito, Ecuador. Ahora, en más o menos 1750, ecuatorianos, franceses, otros científicos hicieron varias medidas y trazaron exactamente el Ecuador. Hay un lugar turístico que se ve ahí, el monumento, y luego pasa una línea amarilla para que puedas abrir las piernas y estar en dos hemisferios al mismo tiempo. Ahora, con el proceso de GPS, posición global por satélite, podemos trazar exactamente la mitad del mundo. Ahora, fíjese aquí en la primera foto del monumento. En la tercera foto se ve marcado el pequeño monumento como amarillo y trazamos exactamente el Ecuador. Está equivocado por unos 300 metros más al sur del Ecuador tradicional. Y pasa por este loma y se ve ahí un círculo, una pequeña muralla. Y ahí está el monumento de una civilización pre-inca. Ya habían trazado el Ecuador. Pregunto, ¿quién es la gente inteligente? ¿Quién es la gente bruta? Los antiguos eran muy inteligentes. Apenas estamos alcanzando su altura de inteligencia y descubrimientos. Aquí tenemos algo del mapa de Perú, Sudamérica. Y vimos en la conferencia de los dinosaurios de la gente de Ica, Perú, donde está la flecha aquí abajo. Tenían tallado en roca hombres con dinosaurios, porque ellos habían visto. Pero también de otras piedras tallados tienen esta historia, y también por el desierto de Nazca, la gente de Nazca. Tienen las famosas líneas de Nazca, solamente se ven desde el aire en una avioneta o avión. En esto se ve una araña. Se ve por el lado izquierdo 1, 2, 3, 4 piernas. Lado derecho 1, 2, 3, 4 piernas. Pero la tercera pierna va extendida mucho para acá. Dice, ¿y por qué hicieron eso? ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían algo que tuvimos que aprender. Hoy, la araña Ricinulido mide entre 5 a 10 milímetros. Es muy pequeño, esa araña. Y se encuentra en cuevas muy adentro de la selva del río Amazonas. Mide de 5 a 10 milímetros. Solo con un microscopio pudo haber sabido que se usa la tercera pierna para depositar los espermatozoides en la hembra.
Muy interesante, los antiguos peruanos. Y llegamos a la primera mitad de esta conferencia sobre el hombre antiguo, viendo la escritura de Romanos capítulo 1, que dice: profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y fíjese, el hombre era sabio, podía hacer muchas cosas, pero cambió la gloria de Dios para otra cosa. Aún con su gran inteligencia, fue negligente en su adoración a Dios, su obediencia a Dios, su fe en Dios. Pero vamos a ver en la segunda conferencia, la segunda parte, más evidencia que el hombre antiguo era muy inteligente. Aún apenas estamos logrando lo que sabían ellos desde hace milenio. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Gracias.